información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Seis de la mañana con 35 minutos. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a la región Apurímac. ¿Cómo están? Iniciamos una nueva edición del informativo Huillaricui hoy, 12 de febrero del año 2026. Tenemos toda la información ya lista para todos ustedes. Una mañana nuevamente nublada en el distrito de Chalhuahuacho. Ayer hubieron precipitaciones pluviales durante la noche con presencia de algunas descargas eléctricas. Siempre la recomendación, sobre todo a la gente que está en la intemperie, en el campo, cuidarse mucho de estas descargas eléctricas. Mi nombre es Gonzalo Huirce. Como siempre, de lunes a viernes estamos en el informativo Huillaricui de 6:30 de la mañana hasta las 8:30. Así que acompáñenos durante estas 2 horas de programa, ya sea por las diferentes plataformas que tenemos, los 102.7 de la FM, también los 810 de la amplitud modulada y, como siempre, en transmisión en Facebook, en vivo en estos momentos, donde usted también puede ser parte de este informativo. Estoy acompañado a estas horas de la mañana por mi compañera de labores, Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días a todos los oyentes de Radio Sur. Fui un poco triste por el partido, decepcionada. ¿Qué ha pasado con Alianza Lima? Ayer jugó, pues, ¿no? Para la clasificatoria a la Copa Libertadores. Sí. Jugó con este equipo 2 de mayo. De Paraguay. De Paraguay, ¿no? Tenía que ganarle por 2-0 y perdió. Sí. En el acumulado perdió, ¿no? Habrá perdido entonces por 2-1. 2-1. Bueno, un golazo igual le hizo Luchito Advíncula, le metió un zapatazo que daba esperanzas al equipo blanquiazul con el 1-0. Y ojo que también se han fallado un penal, ¿no? Zulema. En el primer tiempo. Debe estar triste la gente de Alianza, ¿no? En realidad también están representando al Perú, pues, ¿no? Como lo dije ayer, muy aparte es un equipo peruano, entonces un poco da pena que hayan perdido de esta manera y en su casa también, ¿no? Frente a su gente. Sí. Bueno, ya pues se despide ahora Alianza Lima de la Copa Libertadores y que se dedique a la Liga 1. A la Liga 1, pues no, ya no tiene excusas de que estamos distraídos, estamos desconcentrados por un campeonato internacional, que se dedique de lleno a la Liga 1. Algo le está pasando a Alianza Lima, Zulema, ¿eh? Porque desgracia tras desgracia le viene sucediendo en los últimos años. Sí, necesita una limpia porque desde que inicios de año están... Yo creo que desde mucho más antes, ¿eh? ¿Tú crees? Desde que se fue a la baja, realmente a Alianza le están pasando cosas malas. Fue lo del apagón, por ejemplo. Sí. Le han ganado en su casa varias veces. Ahora el escándalo de estos 3 futbolistas, ¿no? El caso de Trauco, de Peña y de Zambrano. Y bueno, ahora esta eliminación. Sí, bueno, lamentable lo que le está pasando al equipo peruano, al equipo de Alianza Lima. Ayer fue derrotado por el equipo 2 de mayo de Paraguay empataron ayer en realidad 1-1, pero en el partido de ida en Paraguay, 2 de mayo la había ganado por 1-0. Entonces esto en el acumulado hace un resultado total de 2-1. Y Alianza Lima le dijo bye bye, goodbye, nos vemos al campeonato internacional, que es la Copa Libertadores. Pero bueno, así es la vida. ¿Estás triste entonces, Zulema? Decepcionada, un poquito. Bueno, vamos a cambiar entonces el tono de la información para que no sientas la decepción de tu equipo, la Alianza Lima, que creo que está próximo a
cumplir, si no me equivoco, 125 años. Ya ni sé, ya. Me parece que está próximo a cumplir 125 años. Vamos a preguntarle a Chinchilico que nos dé la fecha exacta en breve. ¿Cuándo es el aniversario del equipo de Alianza Lima? Porque por ahí escuché que en estos días nomás, próximamente, iban a cumplir 125 años de historia y tradición. Bueno, nuestro más sentido pésame a todos los hinchas de Alianza Lima. Ya nuestra Chinchilico tiene la información. Claro, el 15 de febrero. Uy, mira, faltan 3 días, Zulema, para que Alianza cumpla 125 años, ¿no? Si 125 años, sí. Bueno, así son las cosas. A veces toca ganar, a veces toca perder, pero se aprende de todos, amigos oyentes. 6 de la mañana con 40 minutos en el informativo Guillarico y vamos con el adelanto de algunas notas de interés y de interés nacional. Estaba viendo una noticia muy temprano, Zulema, ¿recuerdas? Bueno, estaba fresquito todavía el tema de los problemas que tiene el presidente José Gerí con los empresarios chinos. Y ha salido, y en sus declaraciones previas, José Gerí indicó que, si no me equivoco, uno de los empresarios chinos no hablaba castellano. ¿Y cómo se comunicaba con él? Porque decían que había un intermediario y cosas así, pero ha salido este empresario chino hablando castellano y desmintiendo esta versión, diciendo que él habla perfectamente el castellano y se nota que habla perfectamente el castellano. Entonces, una mentira más del presidente José Gerí, que la verdad el panorama no es nada bueno para él y sobre todo para todos los peruanos. Y Xiwo Yadong, uno de los empresarios, ha reconocido que ni él ni Xiwa, Xiwa Yang, es el que supuestamente no sabía hablar castellano, pero habla perfectamente, ¿no? Y han reconocido que no tenían respaldo diplomático para coordinar con José Gerí el Día de la Amistad Perú-China. Recordarás también que José Gerí indicó que se había juntado para ver estos temas, ¿no? Estos temas de la celebración del Día de la Amistad Perú-China, pero también lo han desmentido y han dicho que no han estado conversando y que para esto no tenían ningún tipo de respaldo diplomático para poder hablar de este asunto en mención. El panorama para el presidente José Gerí, verdad, hablando en serio, bastante gris. Por ahí están juntándose ya para censurar al presidente a tan solo... ¿Cuánto falta para las elecciones? Menos de 2 meses ya, Zulema. Menos de 2 meses y para el cambio de mando unos 5 meses aproximadamente. Entonces no sé qué tanto le convenga eso a nuestra situación política, a la situación social. Pero bueno, el empresario chino Xiwo Yadong se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y reconoció que ni él o Xiwa Yang contaban con un respaldo diplomático para poder coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú-China con el presidente José Gerí. Sin embargo, aclaró que no se requiere autorización de la embajada al tratarse de una celebración civil de la colonia china. Esto lo ha hecho a través de Zoom, una plataforma virtual, y ha respondido un pliego de preguntas sobre la reunión que sostuvo el mandatario con el señor Xiwo Yang en un chifa, como sabemos, ubicado en San Borja, y en el cual él también estaba presente. Y en ese sentido afirmó que su asistencia en aquella cena fue para ser solo un traductor, dice, entre los comensales. Bueno, así está la situación para el presidente José Gerí. ¿Qué vendrá? Ya nos enteraremos también. Bueno, y a propósito del presidente José Gerí, Alianza para el Progreso y Podemos Perú respaldarán convocatoria del Pleno Extraordinario para debatir la censura de José Gerí. La bancada Alianza para el Progreso apoyará la convocatoria de un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura presentadas contra el presidente José Gerí por sus reuniones extraoficiales con los empresarios chinos Xiwa Yang y Xiyu Xiadong. El vocero de la agrupación política detalló que 16 de los 17 parlamentarios suscriben el pedido promovido por el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre. Bueno, entonces ya se están poniendo de acuerdo en el Congreso, al parecer, ¿no? Bueno, seguramente ya es una disputa también de poder ahí, de favores políticos, como te digo, no es nada bueno el panorama para nuestro país y lógicamente por este tipo de acciones que ha venido realizando pues el presidente, desde las reuniones con estos empresarios, las contrataciones también dudosas a estas señoritas, lo hemos hablado durante toda la semana. Bueno, parece que al parecer el presidente tiene algún tipo de debilidad, pues, ¿no? Sí. Por las señoritas jóvenes y guapas, ¿no? Porque la mayoría que ha contratado, que ha ganado algún tipo de adquisición,
Gracias y a todas al las sigue en Instagram. A todas le sigue. E incluso por ahí le habían sacado que creo que tenía relación, algún tipo de relación con alguna de ellas, porque había un comentario que le han sacado de Instagram donde le pone él algo así como tú decides, y fueguitos o cosas así. Mira. Entonces, bueno, el presidente es bastante joven también, ¿no? Tiene 38 años, si no me equivoco. 39 años. 39 años tiene el presidente José Gerí, un poco joven, de repente todavía está pensando en otras cosas y no toma conciencia que está al mando, pues, de un país que necesita sí o sí seguir adelante, necesita cambiar el modelo de seguridad, sobre todo en las calles, en Lima, sobre todo, que continúan los asesinatos, continúan las extorsiones, continúa ahí la delincuencia haciendo lo que le da la gana y la policía aún no puede contrarrestar, pues, este tipo de delincuencia. Usted nomás al prender televisor o al encender un medio capitalino va a ver que todas las noticias son en torno a sicariato, asesinato a transportistas, cobro de cupos, disputas entre mafias también por terrenos. En realidad la situación está bastante grave, ya está mirando en el norte también lo mismo, en la ciudad de Arequipa también. Esperemos que acá nuestra linda tierra de Apurímac no lleguen este tipo de crímenes, ¿no? Y que el Estado, que el Ministerio del Interior puedan hacerse cargo y de una vez por todas contrarresten este mal que está aquejando y matando a muchísimas personas en nuestro país. 6 de la mañana con 45 minutos, se siente un poco de frío en el distrito de Chalhuahuacho. Y ojo a las personas que están en Tambobamba, hoy se va a estar entregando una camioneta a la UGEL de Cotabambas, esto gracias al aporte de la empresa minera Las Bambas. Esta entrega se va a hacer durante el horario de la mañana, a partir de las 10 de la mañana en el distrito de Tambobamba. Esta camioneta que seguramente le va a servir muchísimo a la UGEL Cotabambas en el día a día. La entrega está pactada para las 10 de la mañana aproximadamente en el distrito de Tambobamba, así que seguramente vamos a trasladarnos ahí también para darle la cobertura correspondiente a esta entrega gracias al aporte de la empresa minera Las Bambas. Y bueno, la OMPE realizará hoy jueves 2 el sorteo para definir la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación. El sorteo se realizará hoy día a partir de las 10 de la mañana y contará con la presencia de un notario y los personeros legales de los partidos políticos con miras a las elecciones 2026. El sorteo será de forma pública y contará con la presencia de los personeros que fueron inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 23 de diciembre. De igual manera, un notario público será parte del evento para dar validez al sorteo que realiza el ente electoral en su sede institucional. Bueno, será súper largo el sorteo, ¿no? Por en la cédula para poder ubicar. Uy, ¿ahora cómo será eso? Porque es una plancha realmente grande para la elección de del presidente de la República, los diputados, los senadores, parlamentario andino también, que mucha gente no sabe qué hace el parlamentario andino, pero su función principalmente es representar pues al país también, al igual que lo hacían en su momento los congresistas. Pero bueno, hoy día es entonces el sorteo. A partir de las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ver a quién le toca primero, pues, ¿no? De repente algún partido que no se conoce, de repente está también alguno de los que ya son conocidos. Recordemos que en las encuestas todavía continúa Rafael López Aliaga en el primer lugar, segundo está Keiko y después vienen todos con 1%, 2% de intención de voto, algo realmente preocupante. Lo que sí, desde acá hacemos un llamado a toda la población, a toda la provincia de Cotabambas, la región Apurímac y a todos los que nos escuchan a través de nuestras plataformas, que por favor, de una vez empiecen a investigar por quién van a votar, a quién le van a dar su voto. En el distrito de Chalhuahuacho estoy seguro que todavía no saben por quién van a votar y es lógico, es comprensible. Yo tampoco, todavía no tengo al 100% definido mi voto, pero sí voy leyendo de repente la hoja de vida de algunos candidatos por ahí que podrían interesarme, entonces ahí van descartando. Usted, mamita, papito, haga lo mismo, jovencito, tú que tienes 18 y 19 años y te toca votar, también el destino del país está en tus manos. No vas a esperar a última hora para votar por quien te dijo tu amigo, porque tu papá votó por él, tú también vas a votar por él. Poquito de conciencia ciudadana, un llamado a toda la población, la provincia de Cotabambas,
vamos a votar bien esta vez. Recordemos ya los errores del pasado, ¿no? Cuando votamos por aquel profesor que ustedes creían que iba a cambiar la situación de nuestro país y miren dónde nos dejó. Entonces, que no se repita la historia en la región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas. Vamos con más noticias y, bueno, 86 candidatos fuera de carrera en todo el país. Renuncias y retiros reconfiguran la contienda. Y bueno, me comentaba Zulema que hasta el día de ayer tenían para renunciar, ¿verdad? ¿Y renunciaron 86? Y renunciaron. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha reportado al menos 80 renuncias de candidatos ya resueltas, rumbo a las elecciones 2026, mientras que otras 27 se encuentran en trámite. El pasado miércoles, 11 de febrero, vencía el plazo para que los postulantes realicen este trámite ante el organismo electoral. Y al menos 86 candidatos han quedado ya fuera de carrera y no competirán en las elecciones generales 2026 tras presentar su renuncia o retiro, según la información del Jurado Nacional de Elecciones actualizada hasta el día de ayer miércoles al mediodía, nos indican. Así que se trata de renuncias y retiros que ya fueron resueltos oficialmente por la autoridad electoral, por lo que las candidaturas han sido excluidas de manera definitiva del proceso. Los motivos muchas veces sabemos, pues, por intereses políticos, también por pelea de poderes, que yo quiero salir aquí, tú no puedes salir aquí, y desisten, pues, algunos candidatos porque no se llevan también muy bien con algunos de la plancha de su propio partido y deciden dar un paso al costado. Bueno, ayer vencía este plazo para la renuncia, y el resultado total son 86 candidatos fuera de la carrera en todo el país. Vamos con más noticias. Y gobierno de José Gerí premia funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes. A través de una resolución presidencial del INPE, se ratificó a Henry García Malpartida en el cargo de confianza como titular de la Dirección de Seguridad Penitenciaria. Recientemente, los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala interpusieron una denuncia tras la filtración de fotografías de las requisas en la celda de Barbadillo. Bueno, la decisión se hizo oficial el día de ayer a través de una resolución presidencial del Instituto Nacional Penitenciario. Según el documento, la rectificación se realizó tras la opinión favorable del área de recursos humanos del INPE, emitida el último 10 de febrero, es decir, 2 días después de las requisas a los cuartos donde están recluidos los expresidentes. Bueno, o sea, los han felicitado, ¿no? Les han dado un premio. Un premio. Bueno, es parte de la pantalla, yo creo, ¿no? La cortina de humo que está generando también lo hemos mencionado también, ¿no? Los problemas que está atravesando el gobierno de turno, el gobierno actual, encabezado por el señor José Gerí, que no la tiene nada clara. Y bueno, no le quedó más que realizar pues esta premiación, ¿no? Ha incurrido en esto, pero bueno, también los perjudicados han sido ahí los expresidentes que de alguna manera pues también han vulnerado su intimidad, ¿no? ¿Quién quiere ver a sus familiares? Ponte en el caso, Zulema. ¿Quién quiere ver a sus familiares en medios nacionales, incluso hasta internacionales, presos ahí, como viven, encarcelados, ¿no? De alguna manera es un poco... es algo que no se ha visto anteriormente, ¿no? Lo dijimos ayer, ¿no? Ni con el expresidente Alberto Fujimori se ha visto, y hoy se ve con estos 3 expresidentes. Estamos hablando de Toledo, Humala, Pedro Castillo, bueno, 4, ¿no? Y Martín Vizcarra, ¿no? Bueno. Muy bien, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos de lleno con el informativo Guillaricui en su edición hoy, jueves 12 de febrero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Como siempre, vamos con la frase de la semana. Nuestra frase de la semana: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y como siempre vamos a recordar que sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Un día como hoy se está conmemorando el Día de la Amazonía. También se conmemora el Día del Historiador Peruano.
Nos vamos al año 1542. Francisco de Orellana descubre el río Amazonas. La expedición había sido organizada por Gonzalo Pizarro en Cusco y Orellana se había juntado a ella en Quito. Sin embargo, en un punto del camino ellos se separan. Pizarro regresa a Quito y Orellana sigue adelante, siendo el primer europeo en navegar todo el río Amazonas. En 1817, batalla de Chacabuco, fundamental en la independencia de Chile. Las tropas patriotas al mando de Bernardo O'Higgins y José de San Martín derrotan a los realistas. Y en el año 1821, el general José de San Martín proclama la independencia de Huaura, considerado uno de los primeros gritos de independencia en el Perú. Años más tarde, en 1825, el Congreso reconoce como libertador del Perú a Simón Bolívar y otorga el título de Gran Mariscal de Ayacucho a Antonio José de Sucre. Año 1888, fallece el poeta y compositor Juan Francisco Ezeta, autor del vals Ecos del Alma, que fue muy popular a fines del siglo XIX. En 1903 nace en Tacna el historiador Jorge Basadre Groham. Participó en la reorganización y reconstrucción de la Biblioteca Nacional en 1943, tras el incendio. Publicó en 1964 su monumental obra Historia de la República, obra cumbre de la historiografía peruana. Nos vamos al año 1905. Nace en Cajamarca el destacado músico y compositor Teodoro Valcárcel, representante del nacionalismo musical peruano. En 1945 se crea la provincia de Daniel Alcides Carrión en la región Pasco, fecha de referencia histórica de su reconocimiento político. En el año 2003 se crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, institución conformada por los ministros del Interior, Justicia, Educación, Salud, Economía y representantes de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo, el Alcalde de Lima y los alcaldes de las ciudades con mayor número de electores. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Muy bien, 6 de la mañana con 57 minutos en el informativo, ya 6 con 58 en el informativo Willaricui. Vamos inmediatamente con los titulares en el plano local. Y en Chalhuahuacho la policía recuperó 2 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas y detuvo a un presunto implicado en el hecho delictivo. Tras un operativo desarrollado luego de recibir las denuncias correspondientes, el detenido fue trasladado a la comisaría local para las investigaciones y la formalización de cargos, mientras que las motocicletas recuperadas quedaron aseguradas y serán restituidas a sus propietarios una vez culminados los trámites legales. Vamos con más noticias. Y la Municipalidad Distrital de Aquira inició la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector Chirapatán, con la colocación de la primera piedra encabezada por el alcalde Adolfo Arredondo.
junto a autoridades y pobladores. El proyecto beneficiará a los sectores de Chirapatán, Colcabamba, Piquipara, Uxipuquio, Yanasco y Amaru y contempla la construcción y mejoramiento de infraestructura y canales de riego para optimizar el uso del agua. Vamos con más titulares y la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a la población a participar de la Feria Gastronómica Palta Micuy Coyurqui 2026, evento que se realizará en el marco del Carnaval Coyurquino y el Feliz Día de las Comadres, con una variada oferta de platos a base de palta como el ceviche, causa, mousse, guantán con palta, o guacamole, hamburguesa vegetariana y helado, entre otros. Esta actividad es hoy a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Coyurqui, donde los asistentes van a poder disfrutar de gastronomía local, música y tradición en un ambiente familiar. Están todos invitados a hoy en el Estadio Municipal de Coyurqui, esta gran feria gastronómica Palta Micuy Coyurqui 2026. Y el distrito de Mara celebrará los carnavales 2026 este domingo 15 de febrero con la realización del gran concurso de cachuas carnavalescas, actividad cultural que se desarrollará en el Estadio Cóndor, con la participación de los centros poblados, comunidades, barrios y población en general, con el objetivo de revalorar las expresiones culturales, fortalecer la identidad local y promover la integración de los pueblos. Así lo informó la Municipalidad Distrital de Amara, señalando que para mayor información y las bases del concurso se pueden acercar al tercer piso de la municipalidad para consultar o también escribir a través del siguiente número 932-658-414 932-658-414. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Productivas y Competitivas en la Crianza de Ganado Ovino, realizó la entrega de equipos y materiales como corrales móviles, comederos, bebederos, descoladores, capas y tijeras de esquila a más de 50 beneficiarios. Estos bienes permitirán la implementación de módulos demostrativos en el distrito, contribuyendo a optimizar las prácticas de alimentación, sanidad, manejo y bienestar animal y también así fortalecer el desarrollo del sector pecuario local. Con más información y hay un comunicado que emite la Municipalidad Distrital de Coyurqui, un comunicado de cierre de vía. Atención, vecinos y usuarios de la ruta AP 114, informamos que por los motivos del trabajo de la construcción del puente Pacharazo y sus accesos a cargo del consorcio EIR Cromos, la vía permanecerá cerrada temporalmente en el siguiente horario. El cierre total de la vía de 7:30 a 12 p.m. y de 1 a 5 p.m. y el horario exclusivo de pase vehicular del mediodía a 1 p.m. Bueno, y con gran alegría y un ambiente lleno de color, música y tradición, ayer se vivió el Festival de Danzas Cachuas y Laula Tacuy en el Estadio Molinopampa, donde los barrios del casco urbano demostraron todo su talento y orgullo cultural. Felicitamos a todos los ganadores y a todas las agrupaciones participantes por su esfuerzo. Tenemos aquí ya los resultados. En concurso de danzas, en primer lugar está Carmen Alto, segundo lugar está Los Álamos y tercer lugar está Carampa. En el concurso de cachuas está primer lugar Carampa, segundo lugar Los Álamos y en el concurso de Laula, primer lugar están Los Álamos y segundo Carampa. Felicitaciones a todos ellos que han participado pues en el Festival de Danzas y Pala, las cachuas también y la Huita Tucay. Vamos con más noticias y en el ámbito regional, en Abancay, la construcción de la nueva y moderna sede administrativa de la Dirección Regional Agraria de Apurímac, ubicada en el sector de San Antonio, avanza de manera sostenida y está próxima a concluir. Esta obra, con una inversión superior a 24 millones de soles, forma parte de las acciones del gobierno regional para fortalecer el sector agrario, modernizar la infraestructura pública y mejorar la calidad de los servicios de gestión, atención y asistencia técnica que se brinda a los productores agropecuarios de toda la región.
7 de la mañana con 3 minutos y alertan precipitaciones intensas y ráfagas de viento hasta el 13 de febrero en la región Apurímac, según lo informó el COER, advirtiendo la presencia de lluvias persistentes acompañadas de nieve y granizo en las zonas altoandinas, además también de descargas eléctricas y fuertes vientos. Estas condiciones podrían generar la activación de quebradas, deslizamientos, inundaciones y daños en vías de comunicación y viviendas vulnerables en provincias como Abancay, Andahuaylas, Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau, por lo que se exhorta a la población y autoridades a reforzar las medidas de prevención, activar planes de contingencia y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante este periodo de mal tiempo. Vamos con más noticias y en Puno la policía detuvo a Belio, padre de familia acusado de golpear y abandonar a su hijo menor de 6 años en el distrito de San Miguel, provincia de San Román. El menor fue encontrado empapado, desprotegido y con signos de hipotermia tras pasar la noche a la intemperie después de haber sido expulsado de su domicilio tras romper un vidrio, por lo que la Fiscalía de Familia ordenó la detención del progenitor y la Unidad de Protección Especial dispuso el traslado del niño a la Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús, mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades y garantizar su integridad. Y nos vamos hasta Arequipa. 5 autoridades, una consejera regional, 2 regidores provinciales y 2 regidoras distritales iniciaron licencias sin goce de haber para postular como candidatos a la Cámara de Diputados en las elecciones generales 2026. El Jurado Nacional de Elecciones ya oficializó el reemplazo temporal de la consejera Marleni Arminta con María Socorro Herrera hasta el 12 de abril, mientras que para las regidoras de Socabaya y Mariano Melgar aún está pendiente la emisión de sus credenciales y los regidores de la Municipalidad Provincial cuentan con la aprobación de licencia del Consejo, pero no figura trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones para el reemplazo temporal de sus credenciales en cumplimiento de las normas que regulan la participación de autoridades en procesos electorales. Y en Abancay, una adolescente de 17 años fue hallada sin vida en el interior de una vivienda en la urbanización Fonavi, después de que el propietario diera aviso a la comisaría, la Policía Nacional de Bellavista. Al lugar llegó personal policial y del Ministerio Público para las diligencias de ley, y el cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia que se determine las causas del fallecimiento, las cuales aún se encuentran en investigación. Se realizó el acondicionamiento integral del campo deportivo de Cuncataca para el PUCYAY 2026, con trabajos de nivelación y mejoramiento del césped, construcción de tribunas y colocación de señalética, con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado para las competencias y actividades culturales de esta festividad tradicional, promoviendo la participación de la población y fortaleciendo el turismo local. Y organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas anunciaron una movilización para el lunes 16 de febrero con concentración desde las 9 de la mañana en la Plaza Tupac Amaru, esto con el propósito de exigir al gobierno regional del Cusco el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto a la construcción y mejora del Hospital de Santo Tomás, debido a los reiterados retrasos e incumplimientos en la obra que afectan el acceso a una atención de salud oportuna para la población de la provincia. 7 de la mañana con 7 minutos, vamos con los titulares en el plano nacional. Y en el Congreso de la República, las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú confirmaron que respaldarán la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la moción de censura presentada contra el presidente del Congreso, José Gerí, en medio de cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios y presuntas irregularidades. Con estas adhesiones, la oposición alcanzaría las 78 firmas necesarias para obligar a la mesa directiva a fijar fecha para la sesión plenaria en la que se analizará formalmente la posibilidad de censurar a Gerí. Y
Y la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por el presunto mal uso de los fondos públicos de la franja electoral y solicitó a la OMPE el procedimiento de asignación y selección de medios, creadores de contenido y costos de spots publicitarios, tras denuncia por posibles irregularidades en la distribución de estos recursos. La pesquisa a cargo de la primera Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios en Lima Centro incluye a Fuerza Popular, investigada por destinar más de 30.000 soles a un medio vinculado a un candidato fujimorista. También Alianza para el Progreso por el uso de unos 349.000 soles en un canal fundado por la Universidad César Vallejo. Bueno, y el congresista Ronald Atencio presentó una iniciativa para instalar una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva constitución, señalando que el marco legal vigente no representa los intereses de la ciudadanía y que su cambio debe surgir de la voluntad popular organizada, con lo cual busca abrir un espacio de debate amplio y estructural sobre la reforma de ordenamiento constitucional. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió al coronel Roberto Villar Chamorro, condenado a 20 años de prisión por la ejecución de 8 civiles, entre ellos 2 niñas de 6 y 14 años en el caso Cayumba Chico, en Huánuco en 1994, al señalar que no existirían pruebas suficientes en su contra y cuestionar la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional, lo que generó polémica debido a que el fallo determinó su responsabilidad en la muerte de las víctimas durante la etapa del terrorismo. Y atención, el presidente José Gerí ha anunciado que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ese que fue aplazado varias veces desde enero, está terminado y será presentado oficialmente hoy, jueves 12 de febrero, ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para su revisión y posible aprobación, en un intento por ofrecer una herramienta actualizada para enfrentar la creciente inseguridad en el país, aunque ese organismo multisectorial podrá proponer modificaciones antes de su promulgación. Vamos con más noticias y el Vaticano confirmó que el Papa León XIV concederá una audiencia privada al presidente José Gerí el 11 de mayo del 2026 en la Santa Sede, donde el jefe del Estado peruano aprovechará la reunión para entregar formalmente una invitación personal para que visite el Perú y transmitirle el fervor con el que, según el gobierno, la ciudadanía espera esa eventual visita papal, en el marco de la agenda diplomática entre el Estado peruano y la Iglesia Católica. Y atención, Mario Vizcarra califica de bajeza la difusión de fotos de Martín Vizcarra durante la requisa en Barbadillo. El candidato presidencial sostuvo que lo ocurrido responde a una cortina de humo y una venganza, al indicar que tanto él como su entorno han sido críticos del gobierno de José Gerí y del Parlamento. Y la OMPE realizará hoy jueves 12 de febrero el sorteo para definir la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE llevará a cabo hoy jueves 12 de febrero a partir de las 10 de la mañana el sorteo que determinará la posición de los partidos políticos en la cédula de votación con mira a las elecciones generales 2026. Este sorteo será de forma pública y contará con la presencia de los personeros legales de las 30 organizaciones políticas que fueron inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 23 de diciembre. De igual forma, un notario público será parte del evento para dar validez al sorteo que realiza el ente electoral en su sede institucional. Asimismo, también estarán presentes los delegados de cada órgano electoral con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. Y atención, esta noticia importante para todos ustedes: sepa cuánto va a pagar si no vota o no cumple como miembro de mesa. El Jurado Nacional de Elecciones ya detalló los montos actualizados de las multas para quienes no acudan a votar este 12 de abril o incumplan su rol como miembro de mesa. Quedan tan solo 2 meses. La primera sanción corresponde a la omisión del sufragio.
En ese caso, el monto, ojo, no es igual para todos, sino que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano está registrado su DNI. Se detalló que la unidad impositiva tributaria vigente para el 2026 asciende a 5.500 soles. Ojo, la multa sería de la siguiente manera: distritos no pobres, 110 soles, distritos pobres, 55 soles, y distritos en pobreza extrema, 27 soles con 50 céntimos. Y si usted es parte de o presidente de mesa, tiene una multa de 275 soles. La multa por no instalar asciende a 275 soles, único monto asignado, independientemente del tipo de distrito al cual usted pertenece. Así que evitemos multas y cumplamos con nuestro deber ciudadano, nuestro deber para elegir a las autoridades que nos representarán los próximos años en el próximo periodo. Y 86 candidatos fuera de carrera en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones reportó al menos 80 renuncias de candidatos ya resueltas rumbo a las elecciones generales 2026, mientras que otras 27 se encuentran en trámite. Esto se llevó a cabo el día de ayer, donde vencía el plazo para que los postulantes realicen este trámite ante el organismo electoral. Se trata de renuncias y retiros que ya fueron resueltos oficialmente por la autoridad electoral, por lo que las candidaturas han sido excluidas de manera definitiva en el proceso. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. Un tiroteo masivo ocurrido en la localidad de Tumble Ridge, en la provincia de Columbia Británica, Canadá, dejó al menos 10 personas muertas, incluido el presunto autor de los disparos, y más de 25 heridas tras ataques en la escuela secundaria local y en una vivienda cercana, en lo que se considera uno de los episodios de violencia más graves del país en los últimos 40 años, marcando además uno de los tiroteos más letales registrados en una escuela canadiense, lo que ha causado conmoción nacional y expresiones de condolencias por parte de las autoridades mientras se investigan los hechos y el motivo del agresor. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se opone a la anexión de Cisjordania por parte de Israel, tras recientes medidas del Gabinete de Seguridad israelí, que ampliaron el control sobre el territorio ocupado, señalando que está en contra de la anexión, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se prepara para la visita a Washington. Sus declaraciones marcan una posición contraria a los pasos hacia un mayor dominio israelí en Cisjordania y contrastan con la política de expansión en los territorios ocupados que han generado críticas internacionales. Y atención, en Argentina, sindicatos y organizaciones laborales realizaron protestas masivas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, argumentando que las modificaciones propuestas reducen derechos de los trabajadores, precarizan las condiciones de empleo y benefician a los empleadores. Las movilizaciones incluyeron marchas y paros con la participación de múltiples federaciones sindicales que exigen el retiro o modificación de la iniciativa, advirtiendo que afectaría la estabilidad laboral y el acceso a beneficios sociales, en un contexto de amplio rechazo y tensión entre el gobierno y los sectores laborales. En Madrid, miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, protagonizaron una tractorada y manifestación con cientos de tractores en las calles del centro de la ciudad para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes previstos en la política agrícola común, denunciando que el pacto y las políticas de la Unión Europea generarían competencia desleal, pérdida de la soberanía alimentaria y productos de menor calidad para el mercado europeo. Y atención, congresistas republicanos de Estados Unidos piden multar y encerrar a Bad Bunny por su espectáculo en el Super Bowl. Estos llamados reflejan la creciente indignación de los republicanos contra el medio tiempo de Bad Bunny, al que el presidente Donald Trump llamó uno de los peores de la historia.
Los congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos multar y encerrar a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 incluyó groserías e innombrables depravaciones. Y Kim Jong habría elegido a su enigmática hija como su sucesora en Corea del Norte, esto según la inteligencia surcoreana. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur han afirmado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría dando pasos para consolidar la posición de su hija, que se llamaría Kim Yu-ae, como su sucesora al frente del país asiático, en medio del secretismo, sin que ni siquiera estén claros sus nombres y su edad. El Servicio de Inteligencia Nacional ha indicado que la presencia en varios eventos recientes, entre ellos el celebrado por el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte y su visita al Palacio del Sol, el mausoleo donde destacan los restos mortales de su dinastía, permite apuntar a una etapa para consolidarla como aspirante al poder. 7 de la mañana con 19 minutos. Momento de hablar de deportes, los titulares en el plano deportivo. Bueno, y el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velasco, anunció que solicitará formalmente a la CONAR que el árbitro Kevin Ortega y el VAR Alejandro Villanueva no dirijan más partidos de su equipo tras la polémica por un penal cobrado en el empate 1-1 contra Cusco Fútbol Club. Una decisión que consideró errónea y perjudicial para la U, al tiempo que espera sanciones ejemplares y busca generar un precedente para evitar prejuicios arbitrales similares en el futuro. Y Alianza Lima anunció la salida oficial del defensa Carlos Zambrano de la institución tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, poniendo fin a su vínculo con el club íntimo en medio de su trayectoria en la Liga 1, en una decisión consensuada entre el jugador y la dirigencia que marca el cierre de su etapa con el equipo blanquiazul. Y Universitario de Deportes y Cienciano se enfrentarán por la fecha 3 del torneo Apertura 2026 este domingo 15 de febrero a partir de las 3:30 de la tarde en el Estadio Monumental, en un duelo clave para ambos clubes que buscan sumar puntos en el inicio del campeonato, con la U motivada por su afición y Cienciano tratando de consolidarse tras sus primeras presentaciones. Y Alianza Lima empató 1-1 ante el 2 de mayo y le dijo adiós a la Copa Libertadores. 2 de mayo de Paraguay avanzó ayer miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores en su primera participación en el torneo continental al empatar 1-1 contra el peruano Alianza Lima, que queda fuera del torneo tras perder el partido de ida. La posición del balón en el primer tiempo fue el del 57% para los locales, aunque la primera oportunidad de gol llegó para el 2 de mayo en el minuto 16 y a continuación Alianza Lima respondió y Eric Castillo estuvo cerca de anotar el primer tanto. Bueno, no sirvió de nada, ¿no? No sirvió. Lástima por el equipo blanquiazul que se queda sin Copa Libertadores, pero bueno, ahora se van a dedicar seguro de lleno ya a la Liga 1 y a tratar de conseguir el campeonato, el ansiado campeonato, y van a querer evitar seguramente su lema, el tetra. Se viene el tetra, dicen, ¿no? 7 de la mañana con 22 minutos. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con el desarrollo de todas las notas informativas aquí en el informativo Huillaricui. Quédense con nosotros. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen canto, no ponen más que todo, no cae alguien que no hay que bajar, no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ojururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población.
En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todo las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Sinaste fomentación folclorista, costumbrista, región las comunidades altoandinas son una manta, ¿no? Nos felicita nos partimos desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, Cayán, distrito de Manta, Caetaca Pesquero, 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la tarde, hay cortesía, hagas con la kilo, con la asnapato, perdona, a la chata ponen, chata roaron, costacho, a la chata pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, te pasa un gay, con parte alta, Samboa, Bañescati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sinigo papata sinuat awas pas ya kontrol ke temapar ya pan avistaya punjay kamukat suakari kamu radio TV. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana con 27 minutos en el informativo Huyaricuy. Bueno, nada bueno el panorama para el presidente José Gerí después de las declaraciones de los empresarios chinos. Sin duda alguna, esto va a afectar muchísimo a nuestro país en caso logren censurar al señor José Gerí, sabiendo que estamos próximos a estamos próximos ya a las elecciones y próximos también al cambio de mando. Bueno, que Dios cuida al Perú, como se dice. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos. Estamos enlazados vía telefónica con César Calderón, que como siempre nos tiene acostumbrado a los temas empresariales. Y en esta oportunidad, Zulema, vamos a hablar de buenas prácticas empresariales. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huyaricuy. Gonzalo, muy buenos días y gracias por la llamada y la invitación a la orden. Sí, bueno, vamos a tocar un tema bastante interesante y de interés, sobre todo para todos los microempresarios de nuestro distrito de Chalhuahuacho, de nuestra provincia de Cotabambas, que son las buenas prácticas empresariales. Por favor, si nos puedes dar todos tus conocimientos acerca de qué prácticas debemos ejercer en el día a día aquellas personas que tenemos una empresa o que tenemos una microempresa o tal vez también un emprendimiento. Exacto, Gonzalo. Mira, siempre tenemos problemas en las empresas, ¿verdad? Como en toda organización. Entonces, los problemas comunes que se suscitan es que, uno, no planificamos el dinero. O sea, somos cortoplacistas, vamos en el día a día, ¿no? O sea, oye, pero vamos a dar un paso más, veamos la semana, veamos qué es lo que va a pasar el siguiente mes y veamos qué va a pasar el próximo año. O sea, se vienen tiempos muy complejos, muy difíciles, y tenemos que planificar el dinero, ¿ok? Planificar el dinero. Y para planificar el dinero hay una buena práctica, ¿no? Para planificar el dinero hay una buena práctica que es aprender a planificar el dinero antes de gastarlo. ¿Y qué herramienta tenemos para eso? El presupuesto. ¿Y qué cosa es el presupuesto? Es una proyección de ingresos, de costos y gastos por un periodo futuro. ¿Sirve para qué? Como un plan financiero que guía las operaciones del negocio. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta yo en mi presupuesto? ¿Cuáles son los ingresos por ventas que voy a generar en el mes, en el trimestre o en el semestre o en el año? No tan solo en el día a día, no, demos un paso más. El presupuesto es una herramienta muy importante que me va a ayudar a planificar. Entonces, ¿qué voy a planificar? Los ingresos, cuánto va a ingresar este mes. Luego, voy a ver también los costos variables que están relacionados a una licencia de software, por ejemplo, a unas horas adicionales. Esos son los costos variables. Pero también hay costos fijos, ¿no? Los costos fijos son el alquiler, el sueldo, los servicios, etcétera. Hay costos fijos que cubrir. Pero también hay gastos de administración, y ahí debe estar el sueldo del administrador o del gerente del negocio. A veces nos olvidamos, los emprendedores nos olvidamos de pagar nuestro propio sueldo, y hay que ponerlo dentro de nuestro presupuesto. Y en fin, también tenemos gastos de marketing, de publicidad, ¿no? Y también otro detalle, si nosotros pagamos impuestos, pues también tiene que estar contemplado en el presupuesto el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Y de ahí saldrá una utilidad neta proyectada que va a incrementarse dependiendo de nuestras estrategias comerciales que vamos desarrollando. Y nuestra utilidad real va a ser, oye, también voy a ver cómo voy a incrementar mi utilidad, pero cómo voy a reducir esos costos variables que me están afectando a crecer cada día. Entonces, la buena práctica que veíamos la semana pasada es aprender a planificar el dinero antes de gastarlo. Y nuestra mejor herramienta que nos va a acompañar es el presupuesto, que es la proyección de ingresos, de costos y de gastos por un periodo futuro, no tan solo para el día a día. Gonzalo.
Correcto, bueno, y importante lo que dice César, muchas de las personas que tienen sus microempresas o sus emprendimientos olvidan muchas veces de darse o de asignarse un sueldo, ¿no? Con el ánimo quizá de ahorrar o de poner ese gasto en otras cosas, incurren en ese error, ¿no? Que no es nada recomendable, César. Exacto, y tú has tocado precisamente lo que hace confundir y distorsiona el presupuesto, y distorsiona y confunde el presupuesto de la familia con el presupuesto del negocio. Y metemos mano al presupuesto o a los ingresos del negocio para cubrir gastos de la familia, gastos del hogar, la luz, el agua, el teléfono y tal, lo metemos ahí. Entonces viene esa confusión y esa distorsión y ahí no estamos planificando. Entonces la herramienta se distorsiona porque, claro, o sea, cubres costos o gastos de la familia, del hogar, y no te asignas. ¿Por qué? Porque no te asignas un sueldo. Y entonces ahora que sirva esta entrevista como una recomendación principal de este día, de asignarnos además de asignar un presupuesto, de asignarnos un sueldo dentro de ese presupuesto. Gonzalo. Correcto, César. Bueno, importante información y seguramente con todos estos datos las personas que nos están escuchando van a poderlas aplicar en el día a día para conllevar a unas buenas prácticas empresariales y que mes a mes se vea el crecimiento, que eso es lo que se espera, ¿no? Que sean mucho más exitosos, que cada vez sus empresas sean más grandes y también sean un poco más automatizadas, ¿no? Que seguramente con el tiempo esto se logra. Exacto, y vamos utilizando herramientas, ¿no? O sea, mira, la mejor práctica es que comencemos nosotros a registrar nuestros ingresos y nuestros gastos del día a día, ¿ok? Y para eso viene esta segunda buena práctica que hoy día debemos emprender, o sea, ¿ok? Y ahí viene la tarea, ¿no? La tarea de hoy día, para esta semana. Entonces, es que comencemos a registrar lo que ingresa y lo que sale. Y la buena práctica es que, la situación es que confundimos la venta con el dinero disponible. Confundimos que no hay efectivo. Se vende y resulta que no hay efectivo y hemos hecho varios pagos en el día y resulta que no tenemos dinero en la caja. ¿Qué es lo que ha pasado? Y claro, no registramos, nos olvidamos, creemos que todo está en la mente y que lo hemos de registrar. Felicitaciones a los que tienen una super memoria, pero registremos. Y a veces no se sabe por qué falta el dinero, porque claro, como no hemos hecho el presupuesto, la primera tarea de la buena práctica, ¿verdad? El presupuesto. Y lo segundo es registrar lo que ingresa y lo que sale. Entonces, desconocemos, el problema es que desconocemos el flujo de caja. Entonces, como desconocemos el flujo de caja, nuestra buena práctica de hoy día debe ser aprender a controlar el flujo de caja diario. El flujo nos referimos a los ingresos y a los gastos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a registrar día a día. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Anotar todo lo que entra, anotar todo lo que sale, ¿y qué resultados vamos a tener de eso? Vamos a ver el saldo real del día. Entonces tenemos nuestra herramienta que es el flujo de efectivo, que es un reporte ya financiero que muestra cómo el efectivo entra y sale del negocio. Cómo el efectivo entra, el dinero por las ventas, y cómo sale del negocio por el pago a proveedores, por el pago de los sueldos, por el pago de los servicios, etcétera. Muy bien, y eso es, Gonzalo, necesitamos tener esas pequeñas herramientas en nuestro negocio para poder ser eficientes, eficaces, y poder tener estas buenas prácticas que te van a ayudar a crecer el negocio. Primera buena práctica, entonces, presupuesto. Segunda buena práctica es
el flujo de caja, registrar lo que ingresa y registrar lo que sale para ver cuánto es el saldo del día. Es una visión detallada, organizada, de cómo manejas el efectivo y cómo cada actividad impacta en la liquidez del negocio. Correcto. Eso es, Gonzalo. Espero haber contribuido a hacer crecer el negocio de todas maneras de nuestros emprendedores. De todas maneras, César, excelente información como siempre en el ámbito empresarial para toda nuestra provincia de Cotabambas. Te agradecemos por este enlace. Gracias a ti, Gonzalo, y que tengan todos un muy buen día. Gracias, buen día. Siete de la mañana con 37 minutos. Bueno, estuvimos hablando ahí con César Calderón acerca de las buenas prácticas empresariales. Espero que hayan tomado apunte, ¿eh? Informarles también que ya está próximo por culminar el tiempo establecido para postular a lo que es talentos de cobre local de Minera Las Bambas. Tienen que acercarse al Centro de Empleabilidad y Desarrollo para que puedan darle mayor información. No desperdicien esta gran oportunidad para que tú, jovencito, que has terminado tus estudios, seas egresado o bachiller universitario en el 2024 y 2025, o también seas egresado técnico en el 2024 y 2025, no estés titulado ni en proceso de titulación y que lógicamente no hayas hecho prácticas profesionales anteriormente y tengas disponibilidad para trabajar en un régimen de 10x10, esta es tu oportunidad para ser parte de los talentos de cobre de la empresa minera Las Bambas. Están ofreciendo carreras universitarias y también carreras técnicas. Mayor información vas a poder recibir en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo ahí en Chalhuahuacho. Está al costado casi de lo que es la OIP, o como le conocían anteriormente, el Guyana Huasi. Siete de la mañana con 41 minutos, Zulema. Tenemos más enlaces telefónicos. Sí, efectivamente, le damos la bienvenida a Bianca Barra. Ella es coordinadora de cuentas por pagar, contadora especializada en el proceso de cuentas por pagar a proveedores. ¿Cómo estás, Bianca? Bienvenida a Huillaricui. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy contadora, especializada en finanzas, contabilidad, y en estos últimos años en el área de cuentas por pagar de Minera Las Bambas. Entonces, hace como 2 semanas me dijeron si estaba interesada en hablar de algo referente a ayuda a las comunidades o en general o a los proveedores de Minera Las Bambas, ¿no? Entonces, decidimos conjuntamente con el área hablar del factoring de Minera Las Bambas, ¿no? Para eso estoy acá ahorita. Un tema muy importante, Bianca, sobre todo que va a ser de ayuda para las empresas comunales que nos están escuchando ahora en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, porque son términos que normalmente no se escuchan en el día a día, ¿no? Como el supply chain, por ejemplo, o el factoring, de los cuales nos vas a hablar en esta mañana. Por favor, Bianca. Sí, claro. Para poner un poquito de contexto, el factoring, el concepto del factoring es que es una herramienta financiera de corto plazo, ¿no? Que permite a las empresas, mayormente pymes, pero ya en general las empresas que deseen obtener liquidez inmediata, ¿no? Esa herramienta se ha creado para eso. Eso es el factoring, ¿no? En el mercado financiero. Entonces, o el supply chain finance, como se le conoce, ¿no? Entonces, Minera Las Bambas cuenta con un factoring, ¿no? El cual trabaja y es beneficioso para sus proveedores y especialmente también para los proveedores comuneros, ¿no? Y coméntanos, Bianca, ¿cómo funciona en este caso el proceso de factoring o de supply chain finance en una empresa comunal?
Sí, ok. Bueno, como les comentaba, nosotros como Minera Las Bambas contamos con esta herramienta que es beneficiosa para nuestros proveedores. ¿Cómo funciona esto? El proveedor, con Las Bambas, la empresa comunal tiene que ser proveedora de Minera Las Bambas. En específico vamos a hablar cómo funciona en Minera Las Bambas, pero yo entendería que para otras empresas funciona de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo dije, el Supply Chain Finance o Factoring es una herramienta que Minera Las Bambas con la que Minera Las Bambas cuenta, ¿no? Y pone al servicio de todos sus proveedores para que puedan cobrar antes de su fecha real de pago, ¿no? Que en su mayoría son los 60 días después de la fecha de emisión de la factura, ¿no? Entonces, lo beneficioso es que el proveedor no tiene que tener una línea de crédito con el banco. ¿Por qué? Porque la línea de crédito que apalanca este programa o esta herramienta financiera es la línea de crédito de Minera Las Bambas. ¿Qué significa esto? Que el proveedor no necesita un endeudamiento en estas entidades financieras, ni presentar garantías, tampoco se le solicita un historial financiero o crediticio largo, ¿no? Simplemente ser proveedor de Minera Las Bambas y ya puede acceder a esa liquidez. Entonces, para resumir este proceso de lo que es o hacerlo más, digamos, un poquito más simple para que se entienda, es el proveedor de Minera Las Bambas entrega su servicio, le hace el servicio, manda su factura, a través del factoring, el banco le va a pagar al proveedor de forma inmediata a una semana y Las Bambas luego le va a pagar al banco. Ese es el ciclo, ¿no? Entonces, esta herramienta ayuda a muchas empresas, o va a ayudar a muchas empresas comunales, porque ya también tenemos muchas empresas comunales afiliadas, les va a ayudar a que cuenten con este dinero disponible más rápido, ¿no? Que a su vez los va a ayudar también para sus costos operativos, como pagar sueldos, comprar insumos, o también para hacer nuevas inversiones, ¿no? Y seguir creciendo sin depender de estos créditos engorrosos que a veces el mercado financiero les brinda, ¿no? Perfecto, Bianca. Bueno, importante información, sobre todo para todas las empresas comunales, para que entiendan un poco más cómo funciona el factoring. Y bueno, hablabas de este apalancamiento que seguro va a beneficiar a muchísimos de ellos. Ya de por sí va a ser un beneficio totalmente para que puedan de alguna manera utilizar este dinero para los fines correspondientes. Bianca, ¿dónde pueden encontrar mayor información tal vez acerca de estos conceptos, quizá como decía, para algunos nuevos, el factoring o el supply chain? ¿Dónde los empresarios comunales podrían tal vez recibir mayor información? Con nosotros, también con el área de supply de Minera Las Bambas, que ha venido haciendo el año pasado ruedas de negocio, donde se les ha estado enseñando un poco a los proveedores acerca de cómo manejar sus empresas. Uno de los temas también era el tema de financiamiento, ¿no? Financiamiento inmediato. Entonces, es con nosotros. Nosotros este año también tenemos, uno de los objetivos es trabajar más cercanamente con nuestros proveedores para ayudarlos más en todas estas interrogantes que ellos puedan tener. Nuestros correos corporativos son públicos. Por ejemplo, el mío es bianca.barra@mmg.com. Me pueden escribir y yo los voy a contestar. No inmediatamente, pero sí contesto todos los correos, porque ya comprenderás que tenemos un montón de cosas que atender, pero sí, nosotros también podemos atender la información requerida cuando el proveedor necesite afiliarse, ¿no? Mayormente el proveedor también se comunica con nosotros y nos pide información de esto. Perfecto, Bianca. Bueno, importantes detalles. Y bueno, sí hemos oído hablar de la rueda de negocios, que también ha beneficiado a muchísimos empresarios, ¿no? Fue algo muy importante que realizó la empresa minera Las Bambas, donde seguramente brindaron conocimientos importantes para todas las empresas comunales. Bianca, te agradecemos por este enlace telefónico y por toda la información brindada esta mañana.
Muchas gracias. Bueno, solamente quería recalcar el proceso fácil de la afiliación. Es simplemente que el proveedor se comunica con los bancos que tenemos. Ahorita nosotros trabajamos con el BCP o el BBVA, entonces a conveniencia del proveedor, el proveedor va a decidir a qué banco afiliarse. Y luego solamente es un trámite, nada más inicial, y con eso ya el proceso corre de forma automática, ¿no? Todas las facturas del proveedor se van a pagar mediante este programa. Importante recalcar, o sea, específicamente ahora para los proveedores que están trabajando para nosotros, pero también no quiere decir que no vayan a haber nuevos, esto es una información general, es cumplir con los procesos de entrega para que el proveedor sí tenga su dinero a 7 días, ¿no? Porque a veces Minera Las Bambas paga solo una vez a la semana el factoring, ¿no? Entonces, para que calce todo eso, hay procedimientos que el proveedor debe de cumplir, como por ejemplo enviar su factura un lunes para que se le pague un miércoles, ¿no? Esos detalles quería resaltar. Entonces, el proveedor se afilia una vez al banco, nosotros ya lo tenemos en nuestra base de datos como afiliado al factoring, le pagamos todos los miércoles, dependiendo si nos emitió factura, obviamente, y luego ya el banco le desembolsa al proveedor y el banco posteriormente ya nos cobra a nosotros, ¿no? Importante que trabajamos con nuestra línea de crédito, ¿no? El proveedor no pasa ninguna evaluación crediticia. Perfecto, Bianca. Bueno, importante el detalle adicional también para que se puedan afiliar al tipo de banco, pueden hacerlo también con el BCP, como lo has mencionado. Bianca, ¿algún detalle más antes de culminar quizá? Perdóneme. ¿Algún dato adicional antes de finalizar? Bueno, me gustaría resaltar los beneficios que el proveedor puede tener, ¿no? A través de y también a través de la herramienta, qué beneficios puede obtener, ¿no? Como es liquidez inmediata, financiamiento barato, mayor crecimiento, menor riesgo, porque el riesgo lo asume, ya trabajamos bajo facturas que ya nos han emitido los proveedores y han sido afectadas, formalización, esto les puede ayudar mucho en su historial crediticio, ¿no? Y también más competitividad, porque al tener liquidez inmediata, como te digo, el proveedor puede tener más para asumir sus gastos operativos, para seguir invirtiendo y ser más competitivo, ¿no? Para resaltar y en pocas palabras resaltar este programa, nos ayuda, ¿no? Y nos ayuda a ayudar a que las empresas comunales ganen estabilidad y crezcan y se consoliden, ¿no? Teniendo ellos más oportunidades económicas para que sigan brindando servicios a esta operación minera, ¿no? Y sigan creciendo principalmente. Correcto, Bianca. Eso tiene mi correo, cualquier proveedor que necesita alguna ayuda adicional, no solamente para esto, sino para cualquier otra, ya este es mi correo. Listo, bianca.barra@mmg.com. Bianca, te agradecemos por este enlace y por toda la información brindada a estas horas de la mañana aquí en el informativo Willaricui. Les doy las gracias a ustedes por este espacio. Que tengan buen día. Igualmente, buenos días. Bueno, ahí estábamos recibiendo información importante sobre el Supply Chain Finance o el factoring, que es importante hoy en día para todas las empresas comunales. Esto también lo han podido aprender, algunas de ellas en la rueda de negocios que organizó la empresa minera Las Bambas el año pasado. Seguramente este año también van a hacer algo muy similar para que puedan aprender mucho más en el rubro empresarial. 7 de la mañana con 51 minutos, se nos va rápido el tiempo. Bueno, hoy día se estaba realizando lo que es el evento de la venta de papa Maguay en diferentes variedades y gastronomía a base de papa en Tambobamba, en la Plaza de Armas de Tambobamba, con la comunidad participante Payanca. Seguramente están ahorita en pleno desarrollo, así que un saludo para todos ellos y los mayores de los éxitos. También por otra parte se va a llevar a cabo el Festival del Cordero Pumapuquio 2026. Esto va a ser el 14 de febrero desde las 7 de la mañana en la explanada del anexo Pumapuquio.
comunidad de Cancaguani. Habrá venta de corderos, concurso de degollado y esquila de ovinos, concurso de timpu a base de cordero, concurso de casgua y la gran yunzada. Un ambiente festivo, sin duda alguna, para toda la familia. Esto lo está organizando la comunidad de Cancaguani, anexo Pumapuquio. Bueno, la señora María Quispe Guamaní, junto a su junta directiva, está invitando a esta gran actividad. Festival del Cordero Pumapuquio 2026. Este sábado 14 de febrero desde las 7 de la mañana. Muy bien, más noticias para todos ustedes. La Municipalidad Provincial de Cotabambas realiza el concurso de casguas del adulto mayor en Tambobamba. Actividad que reunió a delegaciones de los 5 barrios del distrito de Tambobamba en una jornada orientada a la promoción de la identidad cultural y el envejecimiento activo. El certamen fue organizado y auspiciado por la Comuna Provincial con el objetivo de preservar y difundir las casguas ancestrales consideradas parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Estas danzas tradicionales, de carácter circular y festivo, forman parte de las expresiones culturales transmitidas de generación en generación. Bueno, tras la evaluación correspondiente, el jurado ha dado a conocer ya los resultados y acá tenemos ya la lista de ganadores. Primer puesto, Barrio Huancayo. Segundo puesto, Barrio Pampaña. Y tercer puesto, Barrio Inqui. Felicitaciones entonces al barrio Huancayo, al barrio Pampaña y al barrio Inqui que han ganado este concurso de casguas del adulto mayor en Tambobamba. Y recordarles que hoy durante la mañana la UGEL Cotabambas va a estar recibiendo una camioneta por parte de la empresa minera Las Bambas. Esto como parte de los aportes que realiza la empresa en beneficio de la región Apurímac. Muy bien, 7 de la mañana con 55 minutos en el informativo Guillarico y saludar a las personas que nos han contactado a través de WhatsApp de la radio para saludar. Feliz Día de las Comadres. Feliz día para todas las comadres que nos están escuchando en estos momentos. Pueden utilizar la plataforma de Radio Surfo y del Facebook para saludar también, por supuesto, a sus comadres. Alicia Lima nos dice: saludos a mis comadres de Tambobamba, barrio Inqui. Un saludo hasta el barrio Inqui en Tambobamba. Saludos también para mi comadre Flor Edelmira, que debe estar en estos momentos en sintonía de Radio Surfui. Un saludo para ella. Usted en el Facebook, querido oyente, puede mandar los saludos también, ¿ah? Feliz día entonces para todas las comadres ahí en Punchay. El WhatsApp de la radio también está abierto para que puedan enviar sus saluditos. 974-78-2420. Y en breve ya viene Zulema López con las principales portadas. Feliz Día de la Comadre, Zulema. Gracias. Hoy día se está celebrando el Día de la Comadre. Me ha hecho acordar mi amigo Javier Chekya, que seguramente está saludando también a todas sus comadres. A todas sus comadres. Seguramente está saludando a todas las comadres. Saludos para las comadres del distrito de Chalhuahuacho, del distrito de Akira, para las comadres del distrito de Mara, de Tambobamba y por supuesto también en Coyurqui. Recordarles que estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. Nuestros aliados que en estos momentos están retransmitiendo el informativo Guillaricui. Y por supuesto también a través de los 102.7 de la FM y los 810 de la amplitud modulada. ¿Ya te han saludado, Zulema, por el Día de la Comadre o todavía no? No, tú eres el primero. ¿El primero? El primero. Bueno, saluden a Zulema también, por favor. Ahí tienen el Facebook de la radio para que puedan saludarla. Saludo a mi comadre Lisbeth Saldívar también. Vamos a ver si nos comunicamos con el profesor Aquiles,
Aquiles Abarca, que seguramente tiene que saludar a muchísimas comadres en el distrito de Tambobamba. Bueno, vamos mientras tanto con esta noticia que está dando vuelta a nivel nacional. Ojo, ya han salido a hablar los empresarios chinos y han indicado que ninguno de ellos tenían el respaldo diplomático para poder coordinar la supuesta reunión que tenía José Gerí para hablar del Día de la Amistad Perú-China. Cosa que sabemos que es totalmente falsa, pues, ¿no? Así lo quieran negar. Pero bueno, el empresario chino afirmó que en el Congreso que él habla muy bien español, ya que es traductor, y comentó que el mandatario no lo conoce. El empresario chino Xiwo Xiaodong se presentó ante la comisión y declaró todo ello y dijo que no contaban con un respaldo diplomático para coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú-China con el presidente José Gerí. Un escenario totalmente negro gris para nuestro presidente de la República, el señor José Gerí. 7 de la mañana con 58 minutos, estamos con el profesor Aquiles Abarca hablando del Día de las Comadres. Seguramente él tiene que saludar a sus comadres allá en el distrito. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Bueno, sí, pues, porque lo has acertado muy positivamente, porque yo decía el día de compadres que yo no tenía compadres, tenía un solo compadrito que estaba entre la vida y la muerte, pero comadres sí tengo cualquier cantidad, casi en todos los distritos de la provincia. Bueno, mi saludo muy afectuoso, cariñoso a todos mis comadres, pues desde Tambobamba les saluda Aquiles Abarca Peralta, vuestro compadrito. Bueno, pues las comadres, algunas son también ingratas, se olvidan también, y otras, bueno, estamos siempre comunicándonos en Tambobamba, más que todo siempre presentes. Bueno, hoy día pues se celebra el Día de las Comadres, y aquí en Tambobamba pues, ya va a ser muy bonita esta actividad. Por el Día de Comadres, es algo fuerte, esta costumbre desde años antes, Día de Comadres, Día de Compadres, lo festejan muy bonito, ellos mismos se festejan prácticamente. Bueno, así hay pues diferentes actividades por festejo carnavalesco, igual seguramente en el resto de los distritos y centros poblados, comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Hoy día, Día de Comadres, bueno, pues ya las comadres ya están en movimiento, ya van a ingresar a la Plaza de Armas, luego harán ya pues sus actividades correspondientes, diferentes actividades tienen ellas también, y bueno, los compadres ahora tienen que festejar también a las comadres, pues no, esto es reciprocidad. Por el Día de Compadres, las comadres lo festejaron bonito, así que así tiene que ser. Hoy día y también el día de ayer pues ha realizado concurso de jaswas mayores, o sea que de los ancianos acá en Tambobamba, como participación los 5 barrios, y como ganador ha sido pues barrio Huancayo. Así el segundo lugar, bueno, mi barrio, ¿no? Barrio Pampaña, barrio Chechecalla, San Martín, barrio Inque, han participado y les ha brindado la municipalidad también, bueno, cariño, no falta siempre un almuercito a todos los participantes, el día de ayer a los ancianos, señoras, caballeros, qué bonito recordar lo pasado de su juventud, estos señores en verdad. Y es bastante interesante y aplaudible pues que por la organización de la municipalidad, de la comisión, que hay que dar oportunidad a todos también, mis queridos paisanos, sí, no solamente pues la juventud nomás puede estar tampoco en diferentes actividades como en danzas, jaswas, no, sino que también hay que dar esa oportunidad a personas mayores, o sea que a los ancianos, a nuestros abuelitos, abuelitas, todo ello pues está pasando y bueno, pues ya no falta, ¿no? Hoy día jueves, el día domingo, no, también el día de carnavales, concursos de danzas a nivel
de barrios acá en Tamobamba, de más instituciones, bueno, posiblemente también algunas comunidades, centros poblados van a bajar. Igual está aperturado pues su participación. Antes claro que era pues solamente su participación de los 5 barrios nada más, pero esta vez ya está ampliándose y bienvenido pues a todos ellos. Y va a ser el día domingo concurso de danzas acá en el distrito de Tamobamba, en el estadio de Rairoca. Y el día lunes, bueno, 16, bueno, pues el famoso Poroto Pampa, Ticapayana, allí ya tenemos que trasladarnos, ¿no? Todos prácticamente, casi toda la población de Tamobamba se traslada de sus comunidades. Hoy en día pues, nos visitan de diferentes de provincias también, mis queridos amigos, más que todo de Chumivilcas, bueno, ya se han acostumbrado ya de visitarnos, que bienvenidos a estos señores aficionados pues a las fiestas, a las tradiciones, todos ellos vienen también con sus respectivos chinos, con sus caballos bien enseñados. Bueno, ellos son muy aficionados pues a los caballos, a toros, a riña de gallos, todo ello, a la música. Año tras año vienen grupos y grupos, inclusive hace 2 años llegó el alcalde de Colquemarca, mis queridos amigos, el señor Henry Romero, con sus regidores y regidoras. Bueno, caramba, sentaron, pues ingresaron a Mama Poroto, pues cabalgando en sus hermosos caballos, con sus caraguatanas, bueno, como de costumbre, pues ellos como visten, no como lucen en sus caballos. Así otros grupos también particularmente vienen de Quiñota, de Santo Tomás, me indican también de Santo Tomás, nos va a visitar esta vez familia Peña. Dice que son criadores de caballos, todos ellos, bueno, a todos los visitantes de Grau también nos visitan, diferentes lugares, pues ustedes ya tienen conocimiento y a todos ellos nosotros tenemos que recibir con los brazos abiertos y deseando la buena bienvenida y buena estadía, unas horas en Mama Poroto Pampa, mis queridos amigos. Correcto, profesor Aquiles, todos entonces vamos a vivir el Ticapayana 2026 ahí en Mamá Poroto Pampa, seguramente va a ser una fiesta inolvidable. Profesor Aquiles, le agradecemos por este enlace y ya nos estamos viendo pronto. Muy amable por la atención, mis queridos amigos, buenos días. Buenos días. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 5 minutos. Vamos rápidamente con el bloque deportivo y bueno, malas noticias para el equipo de Alianza Lima. Perdió ayer ante el 2 de mayo, perdió por un resultado total de 2-1. Recordemos que 2 de mayo en el partido de ida en Paraguay ganó 1-0 y Alianza Lima acá tenía que ganar por la diferencia de 2 goles, pero empataron 1-1 y con esto el equipo del 2 de mayo se hizo hacia la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Hay preguntas, ¿por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante el 2 de mayo? Dicen, ¿no? Bueno, es la sorpresa, porque ayer hubo un penal y lamentablemente el equipo blanquiazul lo falló. No me voy a meter en esas cosas, aseguró Pablo Guedes. El técnico de Alianza Lima indicó que practicaron penales un día antes del encuentro ante 2 de mayo, que Eric Castillo los pateó muy bien, pero ¿qué pasó ayer con Eric Castillo? Una de las imágenes que ha quedado en la retina de los hinchas blanquiazules fue pues este penal errado, y es que muchos se preguntan por qué no disparó Paolo Guerrero. Pablo Guedes dio a entender que los jugadores son los que deciden quién patea el penal. Tras el partido, el atacante de Alianza Lima explicó por qué no pateó el penal ante el 2 de mayo y en conversación con los medios dijo que no se sentía con confianza y que la culpa era suya por no asumir la responsabilidad. Malas noticias sin duda alguna para el cuadro blanquiazul, ya han salido los memes, Zulema López está triste, ahora decepcionada, ¿no? Bueno, ahora que se dedique nomás Zulema ya a lo que es la Copa... La Liga 1, la Copa local. Y bueno, Universitario de Deportes se va a enfrentar al Cienciano de Cusco también en esta próxima jornada del torneo Apertura. Va a volver la U a las canchas después ya del polémico partido que tuvo contra el Cusco Fútbol Club, donde le cobraron un penal pues errado.
Ya la CONAR ha tomado acción en esto y ha suspendido al árbitro. Y bueno, el tricampeón nacional buscará la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones. Ya se va a definir, Javier Rabanal, que es el director técnico, va a definir si podrá contar esta semana con Andy Polo y Edison Flores. Recordemos que Andy Polo y Edison están con lesión. Universitario viene de empatar 1-1 con el Cusco Fútbol Club, y mientras que Cienciano, atención, goleó 6-1 al Juan Pablo II de local. ¿Qué le pasó al papá en este partido? No había arquero, creo. Yo lo escuchaba ahí a Javier Cheya cantar y cantar, gol, gol, gol. Yo pensé que estaban jugando básquet, pero no. Bueno, el partido está programado para este viernes 13 de febrero, ojo, mañana. Este viernes 13 de febrero, mañana, en el Estadio Monumental, que tiene una capacidad para 85,000 personas aproximadamente. Más noticias en el plano deportivo. Tenemos los partidos para hoy jueves, por ejemplo, por la Copa Libertadores, Universidad Católica versus la Juventus. En la Copa del Rey tenemos un partidazo a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid versus el Barcelona. Y por la Premier League, el Brentford versus el Arsenal. Esos son los partidos que tenemos para hoy. Este está bastante interesante, el de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid versus el Barcelona a las 3 de la tarde. Y Néstor Gorosito ha encendido la polémica con mensaje en medio de la eliminación por la Copa Libertadores, ¿no? Ayer quedó eliminada, ya hemos dicho, Alianza. No lo voy a repetir más, si no van a decir que lo estoy haciendo a propósito. Pero Gorosito colocó un emoticón de una oreja en referencia a lo sucedido en el partido de Alianza, que no tuvo argumentos para llevarse el triunfo a pesar del claro favoritismo entre ambos planteles. Y en pocas horas la publicación del experimentado director técnico se convirtió en viral y no faltaron pues los mensajes de apoyo de los hinchas blanquiazules. Con Gorosito en el banquillo, Alianza Lima jugó 18 partidos internacionales en el 2025 entre la Copa Libertadores y Sudamericana y eliminó a equipos de la talla de Boca Juniors y Gremio. Recordarán pues, ¿no?, cuando la Alianza se creía ya campeón de la Copa Libertadores por haber eliminado al Boca Juniors. Pero bueno, así están las cosas. 8 de la mañana con 10 minutos, vamos inmediatamente ahora con las primeras planas en los diferentes planos, local, regional, nacional e internacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Feliz día a todas las comadres. Vamos inmediatamente con las portadas de los principales diarios de nuestra región y del país. Zulema López. Bien, efectivamente, hoy jueves 12 de febrero del 2026 tenemos la información actualizada con las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada: Alianza para el Progreso y Podemos se suman a convocatoria a pleno extraordinario por reuniones de Gerí. Con la adhesión, las dos bancadas conseguirían las 78 firmas para convocar la sesión plenaria. Esto tras recibir el oficio. Fernando Rospigliosi tendría 15 días para responder. Xihua Yang no se presentó en la comisión de fiscalización para dar su testimonio y Yi Xiaodong participó de forma virtual y dijo que fue al Chifa como traductor. Entre otras noticias en la portada del diario El Comercio, Estados Unidos expresa su preocupación por limitaciones a supervisión en el puerto de Chancay. Vamos con más portadas y el diario La República nos comenta el día de hoy: Congreso busca un nuevo presidente ante inminente convocatoria a un pleno extraordinario. Congresista María del Carmen Alba y José María Balcázar aparecen como posibles sucesores del actual mandatario hasta julio del 2026. Alianza para el Progreso y Podemos presionan al fujimorista Rospigliosi a convocar al Parlamento para debatir y votar la censura o vacancia de José Gerí.
Entre otras noticias, en la sección de política, en la portada del diario La República, premian a funcionario que allanó las celdas de los expresidentes, esto del INPE. Y Petro Perú, López Chau apoya derogar decreto privatizador. En la sección de economía, solo 19 distritos de Lima y Callao tienen agua las 24 horas. Un hogar promedio en Lima y Callao tiene agua solo 21.6 horas al día, según el último informe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS. Vamos con más portadas. Tenemos el diario de Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, quien nos tiene en su portada el día de hoy, jueves 12 de febrero, Estados Unidos preocupado porque el Perú pierda soberanía en puerto de Chancay por fallo judicial que restringe facultades regulatorias al Ocitran. La alerta proviene de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado del país norteamericano. Ex titulares del Mincetur cuestionan retroceso en la regulación del terminal portuario y que tenga un trato distinto a otros puertos. Entre otras noticias, en la portada del diario Gestión, Indecopi y Ministerio de Transportes aprueban venta de puerto de Paracas. 8:15 de la mañana, vamos con más portadas. Perú 21, 10 que se perfilan, esto de acuerdo a la encuesta Ipsos. A 2 meses de las elecciones, los 2 primeros lugares se mantienen y se forman 2 pelotones de 4% y 2%. Hoy a partir de las 10 de la mañana se conocerá la ubicación de cada partido político en la cédula electoral. Entre otras noticias, nuevamente continúa la preocupación, dado que Estados Unidos expresa su fastidio sobre cómo se maneja el puerto de Chancay. Vamos con más portadas. El diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, tiene en su portada: Gobierno sienta las bases para reducir desigualdad en el país, resalta presidente de la República José Gerí. Destaca que uno de los principales objetivos de su administración es avanzar en el cierre de las brechas sociales. Afirma que la nación requiere una nueva generación de profesionales con capacidad técnica y compromiso con la gestión pública. Ahora en mira a las elecciones 2026, en la sección del Peruano, elijamos viendo la trayectoria y conducta honesta de los candidatos. En una entrevista a Johnny Lescano Ancienta, candidato presidencial del partido político Cooperación Popular. Y en la sección de Economía, Perú tiene la mayor tasa de emprendedores juveniles. Titular del Ministerio de Economía y Finanzas valora avance posicional en la región. Asimismo, se garantiza el buen inicio de clases escolares. Se alista el regreso de más de 6 millones de estudiantes en todo el Perú. Vamos con más portadas, 8:17 de la mañana, hoy jueves 12 de febrero, el diario El Ojo también tiene al presidente José Gerí en su portada. Hacen tambalear a Gerí. Ya tienen 72 firmas en el Congreso para convocar sesión del Pleno y debatir la salida del presidente. Faltan 6 rúbricas para presentar solicitud que Fernando Rospigliosi cite a los parlamentarios. Este pedido se da por casos como el Chifagate, reunión con chicas en Palacio hasta el día siguiente y contratos irregulares. Bueno, quieren hacer caer a Gerí, ¿no? ¿Cómo será? Ya falta poco para las elecciones. Entre otras noticias en la portada del diario El Ojo, Alianza Lima eliminado de la Copa. Empató 1-1 con 2 de Mayo y no le alcanzó para avanzar en la Copa Libertadores. Y a propósito de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, corren por sus regalos. Enamorados esperan última hora para comprar obsequios por San Valentín.
Vamos con más portadas, 8:18 de la mañana. Tenemos el diario El Correo, quien también tiene a José Gerí en su portada, pende de un hilo. Bancadas están a 6 firmas para forzar un pleno extraordinario. Había 72 de las 78 rúbricas que se necesita para la convocatoria a una sesión del Congreso que evaluaría una eventual censura o vacancia del presidente José Gerí. Alianza para el Progreso y Podemos anunciaron que se desplegará un documento, pero no todos los integrantes lo han suscrito. Entre otras noticias, Estados Unidos reclama por límites de Estado peruano para fiscalizar megapuerto de Chancay a cargo de chinos. Vamos con más portadas y el diario El Trome nos tiene el día de hoy, jueves 12 de febrero, en su portada: Trump apunta a Irán. Estados Unidos envía segundo poderoso portaaviones al Golfo Pérsico y están listos para atacar si no aceptan eliminar proyecto nuclear. También buscan extraer al líder religioso Ali Khamenei, como lo hicieron con Maduro en Venezuela. Entre otras noticias, en la portada del diario El Trome, en la sección de política, asustan a Gerí con vacancia. Solo el partido de Keiko lo respalda. Y papelón para Alianza Lima, equipo paraguayo lo eliminó en Matute. Vamos con más portadas, ahora vamos con las principales portadas de los principales diarios regionales. Tenemos el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada: evalúan cerrar ingreso a montaña de 7 colores. Esto por lluvias intensas y nevadas. Gercetur cuenta con informe de Cusco que recomienda adoptar medidas preventivas. Bueno, ¿cómo será, no? Bueno, pretenden cerrar la montaña de 7 colores, que también es un atractivo turístico en Cusco. Entre otras noticias, también el diario El Sol del Cusco, prensa internacional advierte que aeropuerto de Chinchero dispararía en 200% el turismo hacia Machu Picchu. Esto según un artículo de Euronews que cita a la BBC. La infraestructura podría atraer hasta 8 millones de turistas al año. Y José Gerí, Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra el presidente. Entre otras noticias, en el diario El Sol del Cusco, y jueves 12 de febrero, en las noticias locales, puente interregional entre Cusco y Ayacucho se ejecutará mediante obras por impuestos. Y el Hospital Regional del Cusco, el cáncer infantil es el más frecuente, la leucemia. Bueno, esta noticia un poco preocupante. Entre otras noticias, piden que intervención de la Plaza Mayor sea luego de la procesión del Taitacha. 8:22 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada: José Gerí al borde de la censura o la vacancia. Hasta anoche se tenían 76 firmas de las 78 requeridas para la sesión extraordinaria del Congreso. Fujimorista Patricia Juárez informó que ya está por completarse las firmas tras la decisión de las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos. De convocarse el Pleno, se evaluará tras escuchar al presidente de la República si procede censura o se buscará una vacancia. Entre otras noticias, en la portada del diario del Cusco, iniciaron preparativos para la procesión del Lunes Santo. Autoridades y representantes de las principales instituciones aprobaron que el 24 de febrero se efectuará inspección a la ruta procesional y hay preocupación por la situación en la Plaza Mayor, esquina de 7 Cuartones con calle Teatro y calle Márquez. Entre otras noticias del diario del Cusco, en la sección de regionales, Gobernador Salcedo gestionará mañana reinicio de obras de agua
para la margen derecha. Y se evaluará el cierre del turismo a la montaña de 7 colores, el famoso Vinicunca. Entre otras noticias, 300.000 lentes de medida para usuarios de programas sociales. Y dictan orden de captura nacional contra Jorge Acurio, Tito y sus exfuncionarios. Policía Nacional del Perú confirma que sentenciado se encuentra prófugo. 8:24 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos comenta el día de hoy en su portada: empresa cruzada nacional de cara a las elecciones generales 2026. Y alcaldes se juntaron. Abancay y Andahuaylas reafirman su hermandad en encuentro carnavalesco en la Plaza Mayor. En Chalhuahuacho, Policía Nacional del Perú detiene a presunto autor de robo de 25.000 soles. Y la institución educativa integrada El Carmelo se entregará moderna infraestructura en Abancay a beneficio de miles de estudiantes que inician clases ya en marzo del 2026. Vamos con más portadas. Tenemos el diario Chasqui, Apurímac para el mundo, quien nos tiene el día de hoy en su portada: Pucllay 2026 ya es de interés cultural del Perú. El carnaval originario del Perú vuelve a marcar un hito. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac, declaró de interés el Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pucllay 2026, mediante una resolución directorial. Y en Tamburco, auto se despista en Canabamba y ocupantes fueron auxiliados por bomberos y SAMU. Mientras tanto, en Abancay avanza la construcción de la nueva sede agraria en Apurímac. Y en Circa, Colarma despide a sus fallecidos en accidente de tránsito entre el dolor y la indignación. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios, tanto nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Muy bien, 8 de la mañana. Zulema, ¿me ayudas con la hora? 8:26. 8:26, muchas gracias, Zulema. 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos llegando a la parte final del informativo Willaricui en su edición de hoy, 12 de febrero. Antes de despedirnos, tenemos un anuncio importante de un oyente. Zulema, por favor. Sí, tenemos un aviso y bueno, nos dicen: buenos días, se me perdió una encomienda de manguera hidráulica de maquinaria en la ruta de Chalhuahuacho-Tambobamba. Supuestamente, tal vez ha podido caer por el colegio de Chalhuahuacho o Manuel Sehuane o por Sancana, Humille. Solo 2 mangueras, una saca blanca nada más. Si es que lo han encontrado, por favor devolverlo y llamar al siguiente número: 930-604-422, 930-604-422. Es una manguera de 3 metros, por favor, si lo han visto, dar aviso. Bueno, seguramente alguien ha visto la manguera, amigo. Se ha caído del techo del carro de este señor, al parecer, en el trayecto puede ser por el colegio de Chalhuahuacho, o por Manuel Sehuane, o por Sacana, por Quehuira o por Chumilla. Son 2 mangueras, ¿ah? Son 2 mangueras en un saco blanco, al parecer. Así que, por favor, la persona que haya visto este paquete, devolverlo, comunicarse al 930-60-44-22. 930-60-44-22. O, en todo caso, comuníquese aquí a Radio Surfo y nosotros también le damos el contacto. Sí, por favor, se han caído unas mangueras de un techo de un carro. Vamos a apoyar al señor que ha sufrido esta pérdida. Muy bien, 8 de la mañana con 28 minutos. No sin antes quería recalcar que ya está próximo a vencer, ojo, la convocatoria para talentos de cobre. Puedes postular hasta este 15 de febrero. Ojo, solo hasta este 15 de febrero, carreras técnicas y carreras universitarias.
egresados o bachilleres universitarios 2024-2025, también egresados técnicos 2024-2025, no estar titulado ni en proceso de titulación, no haber realizado prácticas profesionales anteriormente, estar inscrito en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, en el CED, y tener disponibilidad para trabajar bajo régimen 10x10. Solo hasta este 15 de febrero está esta convocatoria, así que si tú conoces a alguien que puede postular, pásale la voz, que se acerque al Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Muy bien, nosotros nos despedimos, Zulema, hasta el día de mañana en el informativo Huillaricuy. Mañana seguramente va a estar ya César Loaiza y Hernán Zulca, ¿no? Claro, Guillermo también. O Guillermo Recharte también. Bueno, se despide su amigo Gonzalo Wirce, estuvo conmigo también Zulema López, estuvo con nosotros Javier Chacya también en la producción y Chinchilico en los controles. Nos despedimos, que tengan un excelente jueves, cuídense mucho, feliz día a todas las comadres. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. En Cotabambas, la educación sigue avanzando. La nueva infraestructura